Veamos ahora las propiedades de los exponentes racionales. Propiedad número 1. Realiza las siguientes operaciones expresando tu respuesta como potencia con exponente racional. Y tenemos la siguiente expresión: 2 elevado a la 5 cuartos por 2 elevado a la 3 cuartos. Ahora, quiero que observen las características de este problema. Es un producto de potencias donde las bases son iguales. Ahora, cuando tengamos una multiplicación de potencias donde las bases son iguales, también habíamos definido una propiedad para eso. Bueno, eso lo vimos en las lecciones anteriores. La propiedad dice, bueno, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Entonces, cuando haya una multiplicación de potencias donde sus bases son iguales, vamos a escribir la misma base y vamos a sumar los exponentes. 5 cuartos más 3 cuartos. Ahora, observe que en el exponente hay una suma. 5 cuartos más 3 cuartos. Ese proceso lo vamos a hacer por aparte. 5 cuartos más 3 cuartos. Ahora, observe que en esta fracción los denominadores son iguales. Los denominadores son los números que están debajo de las fracciones, estos números, que en este caso sería 4 y 4 son los denominadores. Ahora, observe que los denominadores son iguales. Cuando eso suceda, a las fracciones se les van a llamar homogéneas. Las fracciones homogéneas tienen denominadores iguales. Ahora, cuando las fracciones sean homogéneas, es decir, cuando tengan denominadores que son iguales, vamos a sumar los numeradores. Los numeradores son los números que están aquí arriba. Sumemos 5 más 3. Aquí está. 5 más 3, eso es 8. Y lo vamos a dejar expresado sobre 4. Es decir, que este 4, que es el denominador, lo vamos a dejar aquí abajo. Entonces quedaría 8 sobre 4. Y 8 entre 4, eso es 2. Ahora, ¿quién es 2? 2 es el exponente, porque lo que hemos hecho es operar estas fracciones, esta suma de fracciones, y el resultado es 2. Entonces, quedaría 2 como base y el exponente también sería 2, porque es el resultado. Veamos ahora otro ejemplo. 2 elevado a la 7 sobre 5 por 2 elevado a la 8 sobre 5. O también podemos leerlo de esa manera. 2 elevado a la 7 quintos por 2 elevado a la 8 quintos. Ahora, observe que este ejercicio también tiene las mismas características que el anterior. Es una multiplicación de potencias donde las bases son iguales. Entonces la propiedad dice, coloquemos la misma base, que es 2, y sumemos los exponentes. 7 quintos más 8 quintos. Observe que hemos sumado exponentes. Hagamos este proceso por aparte. 7 quintos más 8 quintos. Observe que las fracciones son homogéneas porque sus denominadores son iguales. Así que cuando los denominadores sean iguales, sumamos los numeradores. 7 más 8, quedaría aquí. Y 7 más 8 es 15. Y ese 15 lo escribimos sobre 5, que es el mismo denominador. Escribimos el mismo denominador. Ese no cambia. Ahora, si se puede dividir, lo hacemos. 15 entre 5, eso es a 3. Entonces, este 3 sería el resultado de haber efectuado esta suma de fracciones. Es decir, que es el exponente. Entonces, colocamos la misma base que es 2 y el resultado de esta suma de los exponentes es 3. La respuesta es 2 al cubo. Veamos otro ejemplo. 9 elevado a la 1 quinto por 9 elevado a la 3 décimos. Ahora, observe que es una multiplicación donde las bases son iguales. Entonces, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 1 quinto más 3 décimos. Ahora, sumamos esta fracción. 1 quinto más 3 décimos. Lo vamos a hacer aquí. 1 quinto más 3 décimos. Ahora, para sumar estas fracciones, vamos a hacer algo diferente. No vamos a hacer lo mismo que hicimos en los casos anteriores.
porque si son muy cuidadosos y son muy detallistas, observarán que estas fracciones ya no tienen el mismo denominador, es decir, ya no son homogéneas, son de diferente denominador. Cuando las fracciones tienen diferente denominador, las vamos a llamar fracciones heterogéneas. Para ese caso podemos utilizar diferentes métodos para resolver esta suma de fracciones heterogéneas. Una de ellas se llama método de tijeras o método de mariposas, le llaman algunos, y consiste en lo siguiente. Consiste en multiplicar de manera cruzada los valores de las fracciones. Por ejemplo, 1 por 10 es 10. Luego, 5 por 3 es 15. Observen que el signo más siempre se coloca al medio de ellos dos. Repetimos, 1 por 10 es 10. Más, observe, signo más, multiplicamos 5 por 3, eso es 15. Todo eso sobre y multiplicamos los denominadores. 5 por 10, eso es 50. Entonces, observen el proceso. 1 por 10 es 10, 5 por 3 es 15 y 5 por 10 es 50. Recordemos que como es una suma, colocamos el signo de suma. Ahora, sumamos los numeradores. 10 más 15, eso es 25. Y colocamos el mismo denominador que es 50. Entonces, obtenemos 25 sobre 50. Ahora, lo que podemos hacer es simplificar esta expresión. Por ejemplo, sacar quinta a 25 y sacar quinta a 50. Quinta de 25 es 5. Quinta de 50 es 10. Ahora, a 5 le podemos sacar quinta. Quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. Así que al simplificar 25 sobre 50, el resultado es 1/2. Este 1/2 es el exponente. O sea, es el resultado de haber hecho esta operación. Entonces tendríamos 9 elevado a la 1/2. Bueno, aparentemente el ejercicio termina aquí, pero en realidad podemos seguir simplificando. Ese 9 podemos expresarlo como potencia. Ese 9 se puede expresar como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Así que en lugar de escribir 9, vamos a escribir 3 al cuadrado. Y como el exponente es 1/2, pues lo colocamos afuera. Ahora, a esta expresión se le llama potencia de una potencia. Porque si ustedes observan, adentro hay un exponente y aquí afuera hay otro exponente. Entonces, aquí adentro hay una potencia y aquí afuera se forma otra potencia. Así que, cuando tengamos la potencia de una potencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la misma base, que en este caso es 3, y vamos a multiplicar los exponentes. En este caso vamos a multiplicar 2 por 1/2. Y lo vamos a hacer a través de este llamado. 2 por 1/2. Observe, 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Así que el resultado de multiplicar 2 por 1/2 es 1. Observe nuevamente el proceso. 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Esa es una forma de multiplicar. Otra forma también podría ser eliminar este 2 de arriba con este 2 de abajo. Eso siempre es posible cuando los factores son iguales y además se esté efectuando una multiplicación y una división. Así que para este caso este 2 se elimina con este 2 y solo quedaría este 1. Entonces, a multiplicar 2 por 1/2, el resultado es 1 y tendríamos 3 elevado a la 1 o simplemente colocamos 3. Veamos el ejemplo o la propiedad número 2 que dice realiza las siguientes operaciones expresando tu respuesta como potencia. Observe, vamos a expresar nuestra respuesta como potencia con exponente racional. La palabra racional significa fracción. Tenemos el siguiente problema, el siguiente ejercicio, 3 elevado a la 8 tercios entre 3 elevado a la 1 tercio. Ahora, las características de este problema son las siguientes. Es una división donde las bases son iguales.
Es una división de potencias donde las bases son iguales. Bueno, estas propiedades ya las trabajamos en las lecciones anteriores. ¿Qué sucede cuando tenemos una división de potencias de igual base? Bueno, la propiedad dice, escriba la misma base y reste los exponentes. Colocamos la misma base que es 3 y restamos los exponentes. 8 tercios menos 1 tercio. Ahora restamos o efectuamos esta resta que está en el exponente. Lo vamos a hacer a través de un llamado. 8 tercios menos 1 tercio. Ahora observe que en este caso las fracciones tienen el mismo denominador, por tanto son fracciones homogéneas. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, solo efectuamos la resta de los numeradores. 8 menos 1. Y 8 menos 1, eso es 7. Y como tienen el mismo denominador, escribimos el mismo denominador 3. De esa manera, al efectuar esta resta de fracciones, el resultado que se obtiene es 7 tercios, que sería el exponente de la potencia. Entonces tendríamos la misma base que es 3 y el exponente sería 7 tercios. Ese sería el resultado. Veamos ahora el siguiente problema que dice 25 entre 25 elevado a la 1 medio. Ahora, quiero que pongan mucha atención en esto. Aparentemente este 25 no tiene exponente, pero su exponente en realidad es 1. Entonces, pueden escribirlo, ¿verdad? El exponente es 1. Entonces, observe que como es una división de potencias donde las bases son iguales, podemos escribir la misma base y podemos restar los exponentes. Recordemos que el exponente de este es 1, así que escribimos 1 menos 1 medio. Así que restamos exponentes, 1 menos 1 medio. Colocamos la misma base y restamos los exponentes, 1 menos 1 medio. Ahora, al efectuar esta resta, vamos a hacerla por aparte, 1 menos 1 medio. Ahora, este 1 lo podemos convertir en fracción, de tal manera que el denominador de esa fracción sea igual que este denominador que es 2. Así que este 1 lo voy a escribir de otra manera, 2 entre 2. ¿Por qué escribimos este 1 como 2 entre 2? Bueno, observe que 2 entre 2 es 1. A la misma vez es una fracción y el denominador es 2, lo que nos va a facilitar poder operarlo con este otro denominador, cuya fracción es 1 medio. Así que observe que este 1 lo hemos escrito como 2 entre 2 para que sea una fracción y además el denominador sea igual que este otro denominador. Así que vamos a restar numeradores. 2 menos 1, 2 menos 1, eso es 1, y colocamos el mismo denominador, que sería 2. Entonces la respuesta es 1 medio. Al efectuar esta resta, 1 menos 1 medio, el resultado es 1 medio. Entonces tendríamos 25 elevado a la 1 medio. Bueno, aparentemente esto termina aquí, pero podemos seguir simplificando. Por ejemplo, este 25 lo podemos descomponer como 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Así que en lugar de escribir 25, voy a escribir 5 al cuadrado. Y como aquí afuera hay un exponente fraccionario, pues también lo voy a escribir. Ahora, esto que está aquí se llama potencia de una potencia. Lo que podemos hacer es multiplicar sus exponentes. 2 por 1 medio. Así que vamos a hacer el siguiente llamado y vamos a multiplicar 2 por 1 medio. Recordemos el caso anterior. 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Al multiplicar estas dos fracciones, estos dos números, el resultado es 1. O también podríamos eliminar este 2 de arriba con este 2 de abajo. Siempre se puede hacer cuando estén multiplicando y se estén dividiendo a la misma vez y además sean iguales. Así que al eliminar este 2 con este 2, el resultado es 1. Y tenemos 5 elevado a la 1. 5 elevado a la 1 o simplemente podemos escribir 5. Y ese sería el resultado. 5. Veamos otro ejemplo.
27 elevado a la 5 tercios entre 27. Observen que es una división donde las bases de las potencias son iguales. Ahora, aparentemente este 27 no tiene exponente, pero su exponente es 1. Así que, según la propiedad, cuando haya una división de potencias de igual base, colocamos la misma base y restamos los exponentes. 5 tercios, que sería esto, menos 1, que sería menos 1. Ahora, efectuamos esta resta. 5 tercios menos 1. Vamos a hacer el siguiente llamado. 5 tercios menos 1. Ahora, observen que este 1 no es fracción, pero yo lo puedo expresar como fracción. Lo puedo expresar como 3 entre 3. La idea es que este 1 sea una fracción y que además el denominador sea igual que este denominador, 3. Así que este 1 se puede escribir como 3 sobre 3. Entonces tenemos 5 tercios menos 3 tercios. Ahora, como los denominadores son iguales, podemos restar numeradores. 5 menos 3, eso es 2. 2 sobre 3. Escribimos el mismo denominador, que es 3. Así que al efectuar esta resta, el resultado que obtenemos es 2 tercios. Entonces escribimos 27 elevado a la 2 tercios. Ahora, aparentemente hemos terminado aquí, pero podemos seguir simplificando. Este 27 se puede expresar como 3 al cubo. Recordemos que si a nosotros se nos hace difícil recordar cómo se expresa un número en su forma de potencia, lo que podemos hacer es descomponer 27 en sus factores primos. Para este caso, 27 es 3 al cubo. Ahora, escribimos 3 al cubo, pero recordemos que afuera hay un exponente fraccionario, 2 tercios, así que hay que escribirlo. Esto que está aquí se llama potencia de una potencia. Así que podemos multiplicar los exponentes. Colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Multiplicamos 3 por 2 tercios. 3 por 2 tercios. Ahora, en este caso, podemos efectuar la multiplicación de la siguiente manera. 3 por 2, 6. 6 entre 3, el resultado es 2. O simplemente podemos eliminar este 3 de arriba con este 3 de abajo. Y queda únicamente 2. Así que al multiplicar 3 por 2 tercios, el resultado es 2. Entonces colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes y el resultado es 2. Entonces la respuesta sería 3 elevado al cuadrado. Veamos la propiedad número 3 y tenemos la siguiente expresión. Ya trabajamos con este tipo de expresiones en los ejercicios anteriores. Ya sabemos que esta expresión se llama potencia de una potencia, porque adentro aparece un exponente y afuera también aparece otro exponente. Así que cuando tengamos potencia de una potencia, lo que vamos a hacer es multiplicar los exponentes. Colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Multipliquemos los exponentes. 2 tercios por 1 medio. 2 tercios por 1 medio. Ahora, haciendo uso de la simplificación, podemos eliminar este 2 de arriba con este 2 de abajo. Al eliminar este 2 de arriba con este 2 de abajo, el resultado es 1 sobre 3. Entonces tenemos 1 tercio. Colocamos 8 elevado a la 1 tercio. Recordemos que al multiplicar estos dos exponentes, el resultado es 1 tercio. Quedaría 8 elevado a la 1 tercio. Aparentemente esto ya está finalizado, pero en realidad podemos seguir simplificando. Este 8 lo podemos expresar como potencia, es decir, 8 se puede expresar como 2 al cubo. 2 al cubo, eso es 8. Y recuerde que afuera hay un exponente que es 1 tercio, entonces hay que escribirlo. Ahora, 8 se ha escrito como 2 al cubo. Recordemos, 2 al cubo es 8. Y afuera escribimos 1 tercio.
Esto se llama potencia de una potencia. Observe que hay un exponente aquí adentro y hay un exponente aquí afuera. Cuando eso suceda, volvemos a multiplicar los exponentes. 3 por 1/3. Hacemos el siguiente llamado y multiplicamos 3 por 1/3. Recordemos que cuando haya factores que son iguales, es decir, se estén multiplicando y a la misma vez se estén dividiendo, también podemos simplificarlo. Este 3 de arriba se puede simplificar con este 3 de abajo, se cancela y solo queda 1. Así que al multiplicar 3 por 1/3, eso es 1. Entonces el exponente es 1. Colocamos la misma base, que es 2, y el exponente es 1. Y esa sería la respuesta. O simplemente escribimos 2. Ya sabemos que este 1 también se puede reescribir de manera implícita. Es decir, no es necesario escribirlo. Ahora, veamos otro problema. 9 elevado a la 9 séptimos y eso elevado a la 7 sextos. Esto también se llama potencia de una potencia. ¿Qué hacemos? Bueno, multiplicamos los exponentes. Colocamos la misma base que es 9 y multiplicamos los exponentes y el resultado es el nuevo exponente. Bueno, hacemos el siguiente llamado. Multipliquemos 9 séptimos por 7 sextos. Así que, para este caso, 9 séptimos por 7 sextos. Este 7 de arriba con este 7 de abajo se pueden cancelar y solo quedaría 9 sextos. Ahora, 9 y 6 también se pueden simplificar. Tercera de 9 es 3 y tercera de 6 es 2. Así que al simplificar esto, nos queda 3 medios. 3 medios. Ese sería el nuevo exponente. Colocamos la misma base que es 9 y lo elevamos al mismo exponente que es 3 medios. Ahora, podemos seguir simplificando. Este 9 se puede expresar como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y afuera está el exponente 3 medios, así que lo vamos a escribir. Volvemos a caer en potencia de una potencia. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, multiplicamos los exponentes. 2 por 3 medios. Hacemos el siguiente llamado. 2 por 3 medios. Recordemos que este 2 de arriba se puede simplificar con este 2 de abajo. Se elimina y solo quedaría 3. Entonces, 3 es el nuevo exponente. Quedaría base 3 y el exponente es 3. Y esa sería la respuesta. Veamos la propiedad número 4. Veamos la siguiente expresión. Tenemos 3 elevado a la 2/3 por 9 elevado a la 2/3. Observe que en este caso es un producto de potencias, pero las bases ya no son iguales. Quienes son iguales son los exponentes. Cuando suceda esto, vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos las bases, 3 por 9, y colocamos el mismo exponente, que es 2/3. Observe que en ambos casos el exponente es 2/3. Multiplicamos las bases, 3 por 9. 3 por 9, eso es 27. Y lo elevamos al mismo exponente, que es 2/3. Ahora, este 27 se puede expresar como 3 al cubo. Recordemos, 27 es 3 al cubo. Ahora, si usted se pregunta por qué es 3 al cubo, yo le sugeriría que descomponga 27 en sus factores primos. Y va a observar que 27 se puede expresar como 3 al cubo. Eso elevado a la 2/3. Aquí lo que podemos hacer es aplicar potencia de una potencia, es decir, multiplicar los exponentes. Hacemos el siguiente llamado y multiplicamos 3 por 2/3. 3 por 2/3. Recordemos que se elimina este número de arriba y este número de abajo por ser iguales. Y solo quedaría 2. El exponente es 2. Es el nuevo exponente. Así que la base sería 3 y el exponente sería 2. Veamos otro ejemplo. 16 elevado a la 5 sextos por 4 elevado a la 5 sextos. Como es un producto de potencias donde los exponentes son iguales,
Entonces multiplicamos las bases 16 por 4 y lo elevamos al mismo exponente que es 5 sextos. Multiplique 16 por 4, eso es 64 y eso elevado a las 5 sextos. Ahora, 64 se puede también escribir como una potencia y se puede escribir como 2 a la sexta. Si usted se pregunta por qué 64 se puede escribir como 2 a la sexta, yo le sugiero que descomponga a 64 en sus factores primos. De esa manera va a observar usted que 64 se puede expresar como 2 a la sexta y lo elevamos al mismo exponente que es 5 sextos. Ahora, aquí volvemos a obtener potencia de una potencia. Entonces, colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 6 por 5 sextos. Observe que este 6 y este 6 se pueden eliminar y solo quedaría 5. Entonces, el nuevo exponente es 5. La base es 2, colocamos la misma base y al multiplicar los exponentes el resultado que se obtuvo es 5, entonces el exponente es 5. Veamos la propiedad número 5 y en este caso ya no es una multiplicación sino que es una división y observe que los exponentes son iguales. Es una división de potencia donde los exponentes son iguales. Así que de manera similar que en el caso anterior, vamos a dividir las bases 32 entre 2. 32 entre 2 y vamos a colocar el mismo exponente, que en este caso es 3 cuartos. Así que dividimos 32 entre 2, eso es 16. Y lo elevamos al mismo exponente que es 3 cuartos. Ahora, este 16 se puede expresar como una potencia. Se puede expresar como 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. Y si ustedes se preguntan, pues descompongan a 16 en sus factores primos. Y van a observar que se puede expresar como 2 a la cuarta. Ahora, también tenemos este exponente que es 3 cuartos, así que lo escribimos. Multiplicamos estos dos exponentes porque esto es potencia de una potencia, así que multiplicamos estos dos exponentes. 4 por 3 cuartos. Eliminamos este 4 de arriba y este 4 de abajo por ser iguales y nos queda únicamente 3. Así que el nuevo exponente es 3. Colocamos la misma base que es 2 y elevamos al mismo exponente que es 3. Bueno, esa sería la respuesta, 2 al cubo. Veamos un ejercicio más. 98 elevado a la u medio entre 2 elevado a la u medio. 98 elevado a la u medio entre 2 elevado a la u medio. Si ustedes observan, es una división de potencias donde los exponentes son iguales. Así que en este caso podemos dividir las bases 98 entre 2 y elevar al mismo exponente que es un medio. 98 entre 2, eso es 49. Eso elevado a la u medio. 49 se puede expresar como 7 al cuadrado. 7 por 7 es 49, así que 49 se puede expresar como 7 por 7, que es 7 al cuadrado. Y eso le elevamos a la u medio. Ahora, hay que multiplicar estos dos exponentes porque esto es potencia de una potencia. Multipliquemos 2 por un medio. 2 por un medio, recordemos, eliminamos este 2 de arriba con este 2 de abajo y solo nos queda este 1. Entonces, el nuevo exponente es 1. Colocamos la misma base que es 7 y tenemos que el exponente es 1. Ahora, podemos dejarlo así, 7 elevado a la 1, o simplemente usted escribe 7. Y esa sería la respuesta.